Buenos días, Víctor. Bienvenido a ESIB. Sí, ¿Qué tal? Nada, como te comentaba antes de empezar la entrevista, quisiera empezar preguntándote un poco por esta voluntad de, como tú dices, no inventar las historias, sino investigarlas y un poco de dónde viene toda esa fascinación por ese mundo que te rodea, pero al que de alguna manera no pertenecías del todo, que es ese mundo tan violento, ¿no? De la Colombia profunda. sí, pues imagínate que todo viene de un poco de Rodrigo de No Futuro, ¿cierto? También de mi búsqueda de actores, porque cuando empiezo a trabajar en Medellín, pues digámoslo, no, pues digamos, yo no estudio cine, no hay universidades en Medellín, ni las facultades de comunicación todavía se han volcado al audiovisual. Entonces, pues obviamente busco, para mis primeros cortos de ficción, busco actores en los grupos de teatro y entonces me espanta esa, intuitivamente, digámoslo, como esa sobreactuación del actor de teatro. Era la época, comienzos de los 80, en donde, digámoslo, el único actor, los únicos actores eran los actores de televisión, tampoco nos gustan. Y entonces empieza como una búsqueda del no actor, ¿cierto? Y en esa búsqueda del actor natural yo empiezo también a, pues como a darme cuenta que en el cine me gusta más que el argumento, me hace falta, digámoslo, como el entorno, el contexto. Y entonces eso me va llevando un corto tras otro. No sé si tú sabes que yo hice, digámoslo, una serie de cortos en Super 8 y luego hago buscando Habitantes de la Noche, La Vieja Guardia, Que pase el aserrador, Los Músicos. Una serie de cortos en donde voy buscando el actor, pero al mismo tiempo voy buscando también como el contexto, el entorno. Entonces, digámoslo, hago un corto sobre ferrocarrileros de un cuento de un amigo mío que se llama, que yo lo titulo al fin, cambio el nombre por La Vieja Guardia. Y entonces al fin encuentro unos jubilados del ferrocarril y que son los que me dan a mí una información que yo no tengo del contexto. Y entonces se va, como quien dice, uniendo la búsqueda del actor con el contexto. Y entonces estos actores naturales, estos no actores, son los que tienen una memoria inmensa sobre el ferrocarril de Antioquia. Entonces ellos empiezan a convertirse en narradores para mí. Entonces empiezan a contarme historias del ferrocarril, porque yo busco libros y todo para un poquito entender la vida cotidiana del ferrocarril, para darle el contexto, digamos, a un argumento de jubilados de una estación, de una pequeña estación. Y entonces, claro, y se va mezclando las dos cosas y me doy cuenta que en la medida en que yo tenga unos actores, en que yo encuentre unas personas que pertenezcan, digámoslo, al contexto, ellos tienen una memoria inmensa y son las que van a alimentar, digámoslo, su actuación. Y entonces o ellos empiezan a darme pistas de que improvisan de acuerdo a su memoria. Entonces hay momentos, digámoslo, haciendo ese cortometraje en donde yo no tengo que pedirles que recuerden los textos de los diálogos, sino que ellos improvisan, de acuerdo, en la medida en que se conectan con su memoria del contexto, digámoslo, yo empiezo a llamar ese contexto, lo empiezo a llamar para mí mismo el universo, digámoslo, de ellos, del ferrocarril de Antioquia. Entonces, eso hago otro mediometraje de un cuento que no sé si tú lo conoces, pues en Antioquia, que se llama Que pase el aserrador, que es un cuento, digámoslo, tradicional, muy, muy importante para la cultura antioqueña. Y entonces ahí trabajo con unos trovadores, digamos, lo que son unos estudiosos del folclore y que conocen mucho Antioquia y que son gente muy metida, digámoslo, en la cultura popular antioqueña. Y entonces ahí también improvisan ellos. O sea, en la medida en que están conectados con un universo, digámoslo, en su memoria, ellos pueden improvisar. Ok. Entonces, toda esa, digámoslo, esos escalones de trabajo hacen que cuando quieras, cuando hago Rodrigo yo decido de pronto en un momento dado, escribo un guión con un amigo mío, un guión que se gana un premio, es un guión sencillo, neorrealista, pues tan neorrealista es que se llama Rodrigo D, en homenaje a Humberto D. La Victoria, sí, claro. Queríamos hacer como una historia, digámoslo, de tiempos muertos, de vida cotidiana, sencilla, que fuera pues, grabándose de una manera, digámoslo, como muy neorrealista.
Pero hubo un momento, digámoslo, cuando nosotros nos ganamos la posibilidad de hacer el Rodrigo de No Futuro, no, se llamaba Rodrigo de únicamente. Cuando vamos a hacer eso, entonces yo, digámoslo, ya tengo muy claro, pues para mí, digámoslo, ya tengo bastante claro que yo voy en busca del universo de esos barrios populares. Esos barrios populares, yo no nací allí, digámoslo, yo soy de clase media, una persona pues que estudié en un colegio jesuita, estuve bueno, en la Universidad de Antioquia, tengo toda una formación, digámoslo, normal, de lo que pues, después, digámoslo, uno llama la inclusión, ¿cierto? Esos barrios están en otro mundo muy distinto, eran un mundo de donde habían salido en esos años cuando el narcotráfico se dispara en Antioquia y en Colombia. De ahí salen los sicarios y los autores materiales de toda esa cantidad de crímenes políticos. Entonces, mira, yo tenía, pues yo tenía, uy, está sonando, tenía, pues ya era una persona grande, yo tenía ya que 29 años, 30 años, pero la pregunta que se hacía todo en Colombia era ¿por qué la violencia? ¿Por qué después de una violencia política tan tremenda sigue una violencia mafiosa, ¿cierto? Del cartel de Medellín, Pablo Escobar, todo eso. Estábamos inmersos en una violencia continua y que había replicado en violencia política contra los defensores de derechos humanos y contra los políticos de izquierda y todo eso. Entonces, la pregunta era, pues, ¿de dónde nacía en Colombia digámosle, pues esa obsesión por la violencia y esa inmersión en la violencia de todo tipo? Entonces, yo hubo un momento en donde me puse a pensar, o mejor dicho, yo les dije a mis amigos, tenemos un argumento, que era la historia basada en una crónica de una amiga mía, una historia de este pelado Rodrigo Alonso, que era un pelado que empieza la historia con la muerte de la mamá, pues ya la mamá ha muerto, el hombre no duerme, está insomne, pelea con el papá lo aconseja, pelea con la hermana, y va por toda la ciudad como buscando unas amigas de la mamá para que le recuerden la mamá y le muestren fotos y todo eso, pero en esas travesías él va a subirse a una oficina de un 20º piso de un edificio en el Parque Berrío y él está como pensando en suicidarse y la crónica al final termina cuando él salta a la ventana a suicidarse, a tirarse y cuenta la amiga mía que viene una señora del aseo que le habla y que le pregunta y tiene un diálogo lo más bonito en la crónica y entonces al final un policía lo rescata, digámoslo, de la ventana y al hombre se lo llevan y ahí termina la crónica y ahí escribimos nosotros el guión. Entonces ese guión que se llama Rodrigo D. es un guión que yo le digo a mis amigos, pues tenemos que respetar, ya firmamos, digamos, el premio, vamos a tener que hacer una película que se llama Rodrigo D., pero no tiene que ser este argumento. Vamos a aprovechar, digámoslo, la posibilidad que nos dan para investigar qué es lo que pasa en esos barrios, porque de ahí salen todos estos asesinos, todos estos niños menores de edad que se convierten en autores materiales de esos asesinatos políticos que eran como el escándalo, digámoslo, un poco moral del momento a mediados de los 80. ¿De dónde salen estos muchachos en una sociedad tan católica? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿cuál es la historia de la ciudad que ha llevado a eso? Entonces yo les digo a mis amigos, dejemos este argumento, digámoslo, este argumento provisional, en donde vamos a respetar algunas secuencias, la secuencia del suicidio, la muerte de la mamá, algunos diálogos con el papá y con la hermana. Te lo digo porque eso todavía está en Rodrigo D. Si tú lo recuerdas, todavía eso está en Rodrigo D. Pero yo les digo, vamos a investigar, hermano, qué pasa en esos barrios. La verdad es que en los años 80 Medellín es una ciudad que vive de espaldas a esos barrios populares. Esos barrios han llegado, se han construido, la gente los ha autoconstruido, lo que se llaman barrios de invasión, pero la verdad es que nosotros, por ejemplo, que somos unas personas curiosas, interesadas por la cultura y todo, tampoco conocemos esos barrios. Entonces era como el momento de ir a investigar. Entonces como yo ya tengo, mira, yo ya en ese momento tengo un concepto, digámoslo, establecido y es que los actores naturales con los que yo voy a trabajar, que he trabajado en esos cortos anteriores, esos actores tienen que venir de esos barrios, ¿cierto? Vamos a ir a buscarlos, porque la verdad es que yo ya he encontrado, digámoslo, como cierta metodología que consiste en que los actores con los que yo trabajo, que son no actores, son los que me van a narrar ese universo.
Entonces, mira la metodología mía, que a partir de ahí es toda la misma para todas mis películas. Y es que los actores naturales tienen un momento anterior, antes de estar frente a cámara o empezar a ensayar y demás, que es un momento donde ellos me cuentan su vida, o sea, son unos narradores, para yo poder entrar a ese mundo, a ese universo desconocido para mí, que yo no puedo conocer, digámoslo rápidamente, por la observación. Okay. Tiene que ser de otra manera, tiene que ser que alguien me lo narre, que alguien me los cuente, que alguien me cuente. Entonces, en Rodrigo cuando empezamos a hacer el casting, entonces, la pregunta tuya es ¿por qué a mí me interesa tanto ese mundo? O sea, porque yo quería saber qué pasaba realmente en Medellín, pero la experiencia, digámoslo, existencial, la experiencia de vida que surge de Rodrigo nos cambió la vida a todos, la concepción del país, de la ciudad, de todo eso, porque entonces, a través de, digámoslo, de una serie de contactos y todo eso, empiezan a llegar a la oficina estos pelados del barrio, de los barrios, empiezan a llegar, empiezan a hablar con nosotros, con ese grupo de cineastas. Nosotros empezamos a grabarlo con unas cámaras de Umatic, a grabarlos, a transcribirlos, y empezamos una relación anterior, antes, digámoslo, de rodar, de meses. Nosotros demoramos 7, 8 meses preparando la película, pero sobre todo es reescribiendo el guión, reescribiendo el guión. Entonces, empiezo yo digámoslo, a un diálogo social no más de hermoso y profundo y, digámoslo, estremecedor para nosotros, porque esos muchachos que llegan allá, primero que todo, cuando llegan a la oficina, son los pelados que traen una jerga rarísima que está en Rodrigo D. Yo no sé si en Rodrigo D lo primero que uno siente cuando nosotros mostramos la película es que la gente no entiende ese español. Es un español que es una jerga de barrio, llena de un léxico distinto, de unas palabras que son no solamente folclore ni pintoresco, sino que es una forma de resistencia, digámoslo, social, y es una forma de estar, digámoslo, en ese mundo de ellos, de barrios que nadie ayudó a construir, que están de espaldas a la ciudad. Tienen un lenguaje que de alguna manera es como un antilenguaje, ¿sí me entiendes? Entonces a mí me emociona mucho eso. Yo pues de alguna manera había estado estudiando un poco unos semestres de psicoanálisis, de psicología pues psicoanalítica ya en la Universidad de Antioquia, aunque yo no avancé mucho en eso, pero sí tuve como unos primeros semestres de lingüística, de sociolingüística y todo eso. Y sobre todo, hay una cosa lo más que a mí me ayudó muchísimo, era que yo hacía parte de un grupo de poetas allá en Medellín, en la Universidad de Antioquia, de una revista que se llamaba Cuarimántima. Y resulta que en esa revista hay unos grandes poetas ahí, digámoslo, incluso hay uno de ellos, dos de ellos que son tal vez los poetas más importantes, digámoslo, del finales del siglo XX en Colombia, que es José Manuel Arango. Pero llega sobre todo un poeta que se llama Elí Ramírez. Cuando yo estoy en la revista, o creo que yo entro después en la revista, y cuando yo entro, él ya está ahí. Es un poeta de esos barrios. Se llama Elí Ramírez. Es un tipo, ¿qué te digo yo? Un marihuanero, un loco, un atravesado, que alguna vez escribe desde niño, y es un tipo que les muestra, digamos, a mis compañeros de revista unos poemas, y esos poemas son sobre esos barrios. Un libro que se llama En la parte alta abajo, no sé si tú habías oído hablar de él. Él es el que está en todo el centro de Rodrigo de No Futuro. O sea, es el que me permite a mí hacer esa película. O cuando yo hablo con estos muchachos de barrio, cuando llegan para hacer el casting, y que yo te digo que ellos llegan para ser los actores, pero sobre todo para ser en un primer momento los narradores de ese mundo. Entonces yo le empiezo a preguntarles a ellos sobre cosas de su vida, y son pelados que llegan, digámoslo, algunos son, digámoslo, punqueros, algunos son metaleros, pero muchos de ellos que me interesan mucho son pistolocos, o sea, son pelados, digámoslo, delincuentes. Entonces, todos tienen esa jerga en general, sobre todo los pistolocos. Entonces, cuando ellos llegan, yo tengo como un déjà vu, yo ya los conozco a ellos por los poemas de mi amigo Eli Ramírez. O sea, esos poemas de Eli Ramírez son tan intensos, y nos han golpeado a nosotros tan necesitados de conocer esa otra ciudad, nosotros como poetas y como ciudadanos pues, de la ciudad.
recibimos como quien dice esos poemas con tanta intensidad. Y él, de alguna manera, en una tarde de poesía, antes de que yo empiece a hacer cine, eso es antes de que yo empiece a hacer cine, nos lee esos poemas de una manera tan especial, los leemos de una manera tan especial. Yo escribo sobre ellos también, que como hace el verdadero arte, o sea, son tan arte esos poemas que nosotros automáticamente entramos a conocer ese mundo sin tener que haberlo conocido. O sea, entonces, claro, cuando yo hago Rodrigo Bueno Futuro, la película, cuando transcribo, digamos, lo empiezo a transcribir para empezar a entrar en ese universo, haz de cuenta son los mismos poemas de Luis Ramírez, tiene tanta intensidad, digámoslo, son tan parecidas, digámoslo, con respecto a la violencia, las experiencias de los poemas de Lee, como las experiencias de estos muchachos, que entonces yo lo que me encuentro son también como unos textos poéticos de los cuales sale Rodrigo Bueno Futuro. O sea, no sé si Rodrigo Bueno Futuro, a pesar de la violencia y todo eso, tiene como un halo de poesía, tiene como un ambiente, una atmósfera de poesía todo el tiempo, que viene de ahí. Entonces, digámoslo, Rodrigo Bueno Futuro para mí es como una entrada a una vocación mía, una cosa, un compromiso mío de entender que el país no se entiende en su violencia, ni en su acontecer, ni en sus profundos motivos, no se entiende si uno no traspasa, digámoslo, esa línea de estar en una sociedad, digámoslo, con instituciones, a entrar a una comunidad, a una sociedad, a la intemperie, que es eso que llamamos la exclusión. Esa palabra tan sencilla que se llama exclusión es o sea, es un mundo en donde las cosas funcionan de otra manera, es una antisociedad, una antisociedad. Entonces, claro, yo me fascino por ese mundo, me fascinó y además también porque entiendo que como colombiano y como ciudadano y como parte de una comunidad yo nunca estaré completo si no entiendo esa otra parte. Entonces, como que a partir de ahí me defino a mí mismo como una persona que estoy haciendo un cine que no va a salir, que va a estar todo el tiempo conversando con esa exclusión, porque de esa exclusión es que salen todos los traumas del país. Ahora que me estabas comentando el tema de los actores, cuando uno ve las películas, cuando ve tu obra, digamos, a lo largo de los 4 largometrajes, tiene la impresión de que, a pesar de que hay personajes protagonistas, como los estábamos comentando ahora, las películas son como una suerte de mosaico, ¿no? Y Sí, entonces hay personajes que aparecen en 2 o 3 secuencias, pero que nos dan esa percepción de que tienen un mundo detrás tan grande y tan enorme. Entonces yo te lo preguntaba, un poco el proceso, digamos, entre el rodaje y el montaje, si tú llegas a la sala de edición con un montón de material y luego vas decantando, o desde el principio tienes muy claro cuáles son las anécdotas y las secuencias que vas sí. a tener de cada personaje. O sea, yo voy como digámoslo, estableciendo un guión anterior, ese guión que se escribe, digamos, lo que es como un guión de creación colectiva, en cierto sentido, con los actores que son narradores, que me están contando su vida, eh, digámoslo, inevitablemente voy haciendo como unas películas corales, inevitablemente, como que cada personaje es tan importante, lo que cuenta es tan importante y sobre todo porque esas cosas, digámoslo, sumadas unas a otras, son ese universo. O sea, yo de pronto me voy definiendo como un director que ama, que sabe que en la medida que accede a un universo en donde todo está conectado, la película va a tener mucha fuerza para el espectador. Entonces ya no es el personaje que tiene su historia, sino que todos son historias que están conectadas. Y aquella persona que habla, que dice una cosa, está conectada con los más protagonistas. O sea, ya no hay como ese protagonismo, ¿sí me entiendes? Hay como una especie de horizontalidad, ya no hay esa verticalidad del protagonista y de los figurantes y extras, no. Ya todo el mundo es súper importante, todo el mundo te da. ¿Por qué? Porque me va ocurriendo eso en la investigación, de que todo el mundo me va dando como una pista de ese mundo. Es como una idea, digámoslo, de un tapiz, de un tejido que es la película. Ok. Y Víctor, ya para cerrar te quería preguntar, bueno, tú sigues haciendo películas a día de hoy, sigues también publicando volúmenes de poesía, como me estabas comentando, y has como llevado estos dos mundos en paralelo, ¿no? Y siempre hacia con esa voluntad, digamos, de investigación. Yo te quería preguntar,
¿Por qué sigues haciendo ambas? Digamos, ¿qué te da la poesía que no te da el cine y que encuentras en el cine que quizás es difícil de lograr a través de la poesía, que se complementan Sí, también? digámoslo, en la poesía yo soy más, hablo más de mi vida y más de mis circunstancias y de mis preocupaciones. Sí, soy más subjetivo y más personal en la poesía. A veces, digámoslo, hay poemas que sí hablan de ese otro mundo, pero digámoslo, ese otro mundo social, digámoslo, yo lo construyo con los actores y lo construyo en ese diálogo social que es la escritura del guión. Entonces, de alguna manera, cuando en mis películas, de alguna manera yo desaparezco como sujeto, como individuo. Estoy como buscando es cómo funcionan a partir de unos personajes que conozco, cómo funciona ese mundo, cuáles son sus preocupaciones. Un poco me eclipso totalmente. Pero me eclipso no porque no estoy en ese otro mundo, estoy también en ese otro mundo, porque es un mundo social. Y porque a mí me parece que todos, me da la idea de que, digámoslo, todos tenemos una vida personal, pero fundamentalmente tenemos una vida social. Somos actores sociales. Uno porque como que no se da cuenta y se hace un poco la fábula de que uno es uno y de que uno tiene sus motivaciones familiares, personales y todo eso, que sí las tiene, pero uno es fundamentalmente un actor social. Entonces, pero de todas maneras voy escribiendo mis poemas y mis cosas porque también doy cuenta de mi vida personal, pues en ese sentido.